Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, pero no apunté dónde nos quedamos el último día. Sé que estábamos viendo la sociología del derecho de los sociólogos, pero no sé exactamente qué fue lo último que vimos. ¿Y vimos los tipos de sociología del derecho de los juristas? No. Vale. Bueno, pues vayamos entonces con la sociología del derecho de los juristas. Vamos a ver, dijimos, la sociología del derecho puede ser llevada a cabo no siguiendo a Bobbio, pero trazando una distinción similar a la de Bobbio, como la sociología del derecho llevada a cabo por sociólogos que tienen la pretensión de explicar globalmente la sociedad, y la sociología del derecho de los juristas, que tiene pretensiones más limitadas y que se limita únicamente a explicar cuáles son los problemas de la práctica jurídica. ¿Sí? De este modo, lo que le preocupa a un sociólogo del derecho a la sociología del derecho de los juristas es tratar de explicar determinados comportamientos o determinados actos o acciones que son propios o que se dan en la práctica jurídica, que no se dan o que sí, que son específicos de la práctica jurídica. Como por ejemplo, a ver, normalmente o en algunas ocasiones se distingue entre la cuestión de los hechos y las cuestiones de derecho y las cuestiones de hecho dentro de un juicio, lo que se conoce como quaestio iuris y quaestio facti. Una cosa es que establezcamos cuáles son los hechos probados y otra diferente es cuáles son las normas aplicadas o aplicables. ¿Sí? Esta distinción más o menos la tenemos clara. Bien, ahora os pregunto yo, ¿cuántos o con base en qué pensáis que se deciden la mayoría de los casos? La mayoría de los casos son litigiosos por la quaestio iuris, por cuál sea el derecho aplicable, o por la quaestio facti, por la cuestión de la prueba, de cuáles son los hechos que han sucedido. ¿Alguien tiene idea? De la prueba. Efectivamente, la inmensa mayoría de los casos son casos de prueba. ¿Sí? Es curioso que... ¿Cuántas asignaturas tenéis donde se os hable de prueba? Uno de los procesales. Bueno, ¿en penal nos cuentan algo de procesal penal? Me parece que te suena mal, pero no pasa nada. No, puede ser que aquí sí. Resulta curioso. Pero sí, la inmensa mayoría de los casos se deciden por cuestiones de hecho. Y al hilo de esto, a ver, nosotros sabemos que cuando recurres una decisión jurisdiccional, esta decisión jurisdiccional puede recurrir varias cosas, salvo la determinación de los hechos. ¿Sí? Que en realidad, si te vas a los diferentes recursos, puedes alegar que ha habido un error en la prueba, pero es excepcional. Los hechos vienen fijados en primera instancia. Y entonces, ¿qué casos son los que se recurren? ¿Qué casos son los que superan la primera instancia? ¿Qué casos se van a Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia y, por qué no, a Tribunal Supremo? Pues parecería que son casos en los que la cuestión predominante es, o la cuestión relevante, es los hechos del caso. ¿Os acordáis de las razones por las que te puedes ir a casación?
Hombre, un poquito. ¿No? ¿Algo más? Sobre las que todavía no hay una jurisprudencia. No hay casación, no han sido casadas, no ha habido unificación jurisprudencial. ¿Son estas las razones por las que explican cuándo se recurre un caso? ¿Cuándo un caso llega al Tribunal Supremo? O a la Corte de Casazione, ¿no? Cuando hay interés casacional. ¿Seguro? Esto es lo que puede explicar cuando un caso se va en recurrido. ¿Sí? Estas son más bien las condiciones para que un caso pueda ser recurrido. Lo que va a determinar si un caso es finalmente recurrido o no, ¿sabéis lo que es? La pasta, el dinero, los cuartos, porque litigar es caro. Litigar en segunda instancia también es caro. Llevarte un juicio hasta el Tribunal Supremo es mucho dinero. De hecho, entre los criterios para admitir el recurso de casación, también está la cuantía. También está la cuantía. ¿Y quién litiga? ¿Quiénes son las personas que litigan? Las personas que tienen dinero. Si eres pobre, no litigas. Si existe la asistencia jurídica gratuita. Pero ¿quién puede acceder a la asistencia jurídica gratuita en casos que no sean de que a uno le estén acusando penalmente? Es súper difícil acudir y ya meterte en apelaciones o en recursos de casación. Es súper complicado, es hiper complicado. Lo que explica la mayoría de los casos que llegan a las últimas instancias es porque hay plata de por medio, porque hay dinero. O eso, o te están acusando de asesinato y vas a recurrir todas, aunque sea con un abogado, con alguien en turno de oficio. Pero lo que lo explica es el dinero. Bueno, a este tipo de cosas se dedica la sociología del derecho de los juristas, a dar cuenta de en qué casos o qué tipo de situaciones responden a qué causas. La sociología en este sentido busca explicaciones, busca cuáles son las causas de determinados eventos o de los eventos en general. ¿Sí? ¿Por qué se interpreta más de una determinada manera que de otra? ¿Por qué a veces le hacemos caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a veces los ignoramos? ¿Sí? Bueno, dentro de la sociología del derecho de los juristas podemos distinguir entre 4 tipos de estudios. El primero que he hecho referencia son los estudios de comportamiento jurídico. Bueno, lo que os he dado de ejemplo es de los mejores. ¿Quién recurre? ¿Cuándo se recurre? ¿Se recurren las causas de violencia de género? ¿En qué casos? ¿En qué tipo de casos? ¿Son por cuestiones de hecho o porque alguien está interpretando raro esta parte del ordenamiento jurídico? Pero no son los únicos los estudios de comportamiento jurídico. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál era el que he puesto segundo? Que no me acuerdo. En los apuntes. Ah, sí. Cumplimiento de las normas. Y sus consecuencias.
la ley de protección integral de violencia de género ha hecho que haya menos violencia de género? ¿Ha conseguido sus objetivos? ¿No? ¿Sí? No. Queridos míos, una de las cosas, queridos y queridas mías, una de las cosas que os tengo que enseñar es a ser rigurosos. Y no nos podemos aventurar a dar respuestas ante temas tan complicados sin tener toda la información. Saber si la Ley Integral de Violencia de Género ha conseguido o no sus objetivos, que era reducir la violencia de género, requeriría precisamente un estudio de cumplimiento de las normas. En realidad, no lo sabemos. No hay estudios científicos todavía lo suficientemente buenos como para saber si lo que ha sucedido es que ahora se denuncia más porque está la ley de violencia de género, mientras que antes las mujeres se callaban, o si se sigue denunciando exactamente lo mismo, o si por efecto de la ley integral de violencia de género hay más violencia de género, porque más tíos están dispuestos o están más cabreados y dispuestos a golpear a sus parejas, y así sucesivamente. Sí, tenemos muchas hipótesis que comprobar. En realidad no lo sabemos. Pero de lo que van este tipo de estudios es de esto, de saber si hay normas jurídicas que alcanzan un grado de eficacia, entendida eficacia, como cumplimiento de los requisitos, perdón, de los objetivos que tenía o de las funciones que tenía atribuidas la ley, o no. ¿Sí? Tres. Estudios de cultura jurídica o, como le gustaba decir a Giovanni Tarello, sociología en el derecho, no del derecho. Vamos con esto. Mirad, allá por los 70, sí, no, 70, allá por los 70, el director de la revista Sociología del Diritto, Sociología del Derecho, tuvo la mala idea de invitar a Giovanni Tarello a escribir en el primer número de la revista Sociología del Derecho con la pregunta abierta: ¿qué es la sociología del derecho? Y lo que hizo el bueno de Tarello fue lo siguiente. Puso un ejemplo, dijo: miren, imagínense que lo que queremos es saber si las leyes medioambientales funcionan, si llegan a cumplir sus objetivos. En concreto, decía, pongamos el ejemplo de la protección a los bosques. ¿Sí? Y decía, miren, un estudio sociológico del derecho, no en el derecho, lo que haría sería lo siguiente. Primero iría a ver cuál es la protección medioambiental que hay sobre los bosques. En segundo lugar, le preguntaría a los operadores jurídicos y trataría de averiguar si esta protección es suficiente o no, preguntándole, pues eso, a personas encargadas de vigilar los bosques, a jueces encargados de velar por las protecciones medioambientales, o la parte de la administración correspondiente. Y dice, y la conclusión a la que llegaría probablemente esta persona es que sí, que la ley sirve para algo, pero no para lo suficiente, que todavía faltan reformas que hacer para conseguir que
se consiga proteger de manera efectiva los bosques. Así que este estudio diría, el cumplimiento existe algún grado de cumplimiento, existe en alguna medida se consigue proteger los bosques, pero no del todo, porque todavía hay casos en los que, se termina construyendo encima de bosques quemados y cosas por el estilo. Y lo que dice Tarello es, miren, este tipo de estudios no sirven absolutamente para nada. Para nada. ¿Y cómo? Dicen, mire, lo que tiene que hacer la sociología del derecho es dar cuenta de que en la cultura jurídica, en general, ese conjunto de ideas descriptivas o normativas acerca de cómo es o cómo debería ser el derecho, hay algunas ideas que llevan a los operadores jurídicos a tomar cierto tipo de decisiones y no otras. En concreto, habría que saber o habría que sacar a la luz que para los administrativistas, que dentro de la cultura jurídica dominante de los administrativistas, las protecciones medioambientales están indisolublemente unidas al objeto de protección. Yo puedo proteger el Mar Menor. ¿Pero qué pasa si desaparece el Mar Menor? Que no hay objeto a proteger. No habría nada que proteger. Y te dice, ¿sabes cuál es la mejor forma de saltarte las normas sobre la protección de bosques? Pues un bidón de gasolina y contratar a un buen administrativista. Porque quemas el bosque, no dejas absolutamente nada y como ya no hay objeto de protección, entonces no hay protección alguna y puedes construir o hacerte un campo de tenis gigante si quieres. Te dice, lo que hay que estudiar es exactamente esto, este conjunto de ideas que dominan el discurso de los operadores jurídicos y que hace que decidan como decidan. Claro, si yo, por ejemplo, me encuentro con una cultura jurídica en la que se nos dice que el derecho es única y exclusivamente aquello que dice el legislador y punto, entonces, muy probablemente voy a terminar interpretando el derecho según, pues si el derecho no es nada más que lo que quiere el legislador, pues tiene sentido interpretarlo según la intención del legislador, según que era lo que pretendía el legislador. Sin embargo, esto no es una tesis descriptiva, esto es una tesis normativa. Nos están diciendo qué es lo que debemos hacer. Así que lo que te dice Giovanni Tarello, o lo que decía Giovanni Tarello es, hay que sacar a la luz estos presupuestos del razonamiento de los operadores jurídicos para explicar por qué sucede lo que sucede. ¿Sí? De hecho, alguien podría preguntar, ¿va a funcionar la ley del Mar Menor? ¿Va a funcionar? ¿Os acordáis que cuando salió la ley de violencia integral, de protección integral contra la violencia de género, hubo un momento en que saltó la noticia en muchos medios de que habían salido de la cárcel varias personas que habían sido castigadas por delitos de este tipo. Y hubo gente que se rasgó las vestiduras. ¿Qué esperabais? En la cultura jurídica hay determinadas ideas que cuesta mucho que sean movidas. Y precisamente por eso se combinó interpretaciones a favor del reo con esta normativa nueva, y lo que terminó sucediendo era lo que en la cultura jurídica era inevitable. Así que, si queréis hacer algún día cualquier reforma del sistema jurídico, lo que tenéis que tener muy en cuenta es cómo están pensando los juristas. Porque o tú les cierras ciertas puertas o las van a tomar, de hecho las van a tomar incluso aunque las cierres. Te dice, esto es lo que vale como sociología jurídica. Saber
este tipo de cosas. ¿Sí? Hay un cuarto estudio o una cuarta forma de hacer sociología del derecho. Por cierto, perdón, que tengo que volver un momento aquí al cumplimiento de normas, que se me ha olvidado comentaros una cosa. Y es que el cumplimiento de normas se puede hacer sobre una norma en concreto, pero también se puede hacer sobre toda una parte del ordenamiento. De hecho, la criminología, el estudio del comportamiento criminal, y en este sentido del cumplimiento de las normas penales o el incumplimiento de las normas penales, no es nada más que un estudio del tipo B. ¿Sí? La criminología no consiste en ir con una lupa y ver si hay pelitos. Originalmente, la criminología es el estudio de por qué las personas delinquen. ¿Sabéis quién era Lombroso? ¿Os han nombrado a Lombroso alguna vez en la carrera? No. A vosotras evidentemente sí. ¿Qué hacía Lombroso? Un criminólogo, pero ¿qué era lo que hacía? ¿Cuáles eran sus tesis fundamentales? Bueno, no solo i meridionali, que sería la gente del sur, sino que trataba de explicar el comportamiento criminal con base en determinados rasgos físicos. En concreto, el tamaño de la cabeza, el tamaño del cerebro. Y Lombroso hizo cientos y cientos y cientos de fotos de personas, les medía, muy científicamente les medía el cráneo y decías, estas son tus estas, suena a coña, pero estamos hablando de, no sé si 19 o principios del 20, y se pretendió explicar el comportamiento criminal de esta manera. Evidentemente, hoy en día esto nos parece una soberana estupidez, pero seguimos teniendo estudios, de hecho, todavía no sabemos por qué la gente delinque. No es que digamos delinquen porque son malos y malvados. Eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Bueno, el tercer... ¿Queréis que le dé el aire acondicionado o mejor no? Sí, por favor, ¿no? Vale. D. El último tipo de estudios son los estudios de carácter predictivo del comportamiento judicial. Mirar, cuando lleguemos al punto 133, judicial, veremos que hay un grupo de estudiosos, mejor dicho, un grupo de filósofos del derecho que ha sostenido que la ciencia jurídica debería dedicarse a hacer predicciones sobre cómo decidirán los jueces. De hecho, los estudios de cultura jurídica son material para tratar de hacer predicciones sobre cómo decidirán los jueces los casos futuros. Sin embargo, ya os digo yo que estos intentos de los realistas jurídicos nunca han conseguido acertar prácticamente nada. De hecho, nunca se ha pretendido realmente hacer predicciones masivas de comportamiento judicial. De comportamiento, sí, de predicción de sentencias. Los primeros que lo han hecho seriamente han sido los gringos, con el Law and Politics. ¿Qué es el Law and Politics? Pues es una rama de las ciencias políticas, de la ciencia política, que toma como objeto de estudio a los tribunales, especialmente a los altos tribunales. Y claro, ¿a qué es a lo que se dedicaron sobre todo al principio? A hacer predicciones sobre las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y bueno, hay un estudio muy famoso de Speth and Siegel de principios del siglo XXI, en el que toman las decisiones de la Corte Suprema y con base en el color político del presidente que nombró al juez, tratan de hacer una predicción.
Y lo malo, lo peor de todo, es que acertaron. Acertaron bastante, acertaron a un 70 y algo %. A ver, a nosotros decir que se acierta en la predicción judicial al 70% nos puede resultar bastante impresionante. Para un científico natural, un 70% es una casualidad. Es mera casualidad. O sea, si tú le dices a alguien que se dedica a la medicina, no, mira, es que existe una correlación del 70%, entonces no hay causalidad. Hay otra cosa, hay casualidad, pero no... Para que en ciencia podamos hablar de una explicación, tenemos que estar hablando de un margen por encima del 90%. ¿Sí? Pero claro, cuando no teníamos ni idea de hacer predicciones, alguien que consigue acertar al 70%, pues ya es una barbaridad. Ya es conseguir mucho. Sin embargo, si nos quedásemos aquí, en el Law and Politics, o en este primer Law and Politics, nos estaríamos quedando un poco o muy atrás respecto de la realidad histórica que estamos viviendo. Y es que la realidad histórica que estamos viviendo está caracterizada por dos cosas, al menos por dos cosas. Uno, la minería de datos. Y dos, inteligencia artificial. ¿Alguna de estas dos afectan a los estudios predictivos sobre el derecho? Claro que afectan. Y afectan un montón. ¿Alguien sabe lo que es la jurimetría? Jurimetría. La jurimetría es un servicio que tenéis disponible en cuanto estudiantes de la Universidad de Murcia. Entráis a través del portal de Aranzadi y podéis acceder a un mini portal que se llama Jurimetría. ¿Y qué es lo que os vais a encontrar en Jurimetría? Lo que os vais a encontrar en Jurimetría son estadísticas respecto de cómo falla cada juez. Ojo, ojo, si queréis ir a olisquearle el culito a algún juez en concreto, no de estados de aquí quiere decir de los tribunales de aquí enfrente, ¿sí? Metéis el nombre y veis cuántas veces ha fallado a favor del demandado, cuántas veces ha fallado a favor del demandante, cuál es el tiempo medio de decisión, cuánto se estima, en cuántos casos se estima la demanda, en cuántos la rechaza liminarmente. Hay ya disponibles un montón de datos. De hecho, estos datos son tan sabrosos, tan particulares, tan útiles, que en Francia los han prohibido. En Francia tú no puedes hacer estudios de un juez en concreto. Lo prohibieron por ley. Impresionante. Prohibir un tipo de estudio por ley. Pero sí, estos datos están. Y claro, si estos datos están, ¿tenemos la herramienta para el análisis masivo de datos? ¡Claro que sí! Se llama inteligencia artificial. Y claro, tenemos IAs especializadas en el análisis del comportamiento judicial, en el análisis predictivo del comportamiento judicial. Claro, si por un momento pensáis en el litigio como un negocio, porque para vosotros, si os dedicáis a la práctica del derecho, el litigio en última instancia es lo que os va a hacer ganar pasta, es lo que os va a hacer ganar dinero, es lo que os va a dar de comer. Y si es así, embarcarte o no embarcarte en un procedimiento judicial, pues es una cuestión de dineros. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Hay posibilidades de que esto salga para adelante? Más si estoy pensando en que cobre dependiendo del resultado del proceso. Es una inversión a medio plazo en la que tú tienes mucho que ver, pero claro, si tienes un ordenador que te dice, caca, por ahí no vayas. ¿Existe esto? Existe desde hace tiempo y lo tienen suscritos, son carísimos, pero estos softwares de predicción de comportamiento judicial ya los tienen los despachos grandes. Cuatrecases, todos estos se manejan con esto, porque a veces entrar o no entrar en un litigio, en un caso,
son muchos cientos, miles de euros. ¿Sí? No penséis que este tipo de cosas son como anecdóticas o como el que tiene un volumen de zoología en casa, que dices, vamos a ver animalitos. Manejar esto vale mucho dinero, en el sentido de que si alguien es capaz de manejar esto eficientemente, se convierte en un operador jurídico, digamos que muy deseable. Muy deseable. Si tú eres capaz de llegar a la entrevista de trabajo en el despacho de abogados y dices, no, sí, yo saqué buenas notas, pero es que además me manejo muy bien con jurimetría y con IA. Uy, a ver, cuénteme un poquito más de esto. ¿Sí? Bueno, cerramos entonces el punto 1.2 y nos pasamos al punto 1.3. Ciencia jurídica y filosofía del derecho. Mirad, lo que hemos hecho en los apartados anteriores ha sido ir tratando de colocar la filosofía del derecho dentro del ámbito de los saberes jurídicos. Si me está tomando una foto, hola. ¿No? ¿No me toma una foto a mí? Es que no lo veo. ¿El que no ves? Si está la pizarra en blanco. Hija mía, vente un poco más para adelante y después vete a la óptica. O... Pongo esto un poco más grande. ¿Bien ahí? Hemos intentado enmarcar la filosofía del derecho dentro, o hemos tratado de caracterizar la filosofía del derecho. En este punto, que también era una de las preocupaciones principales de Bobbio, lo que vamos a hacer es tratar de distinguir la filosofía del derecho de la ciencia jurídica. Es decir, lo que hago yo de lo que hacen vuestros profesores. Filosofía del derecho, lo que hace Álvaro, de la ciencia jurídica, lo que hacen vuestros profes de civil, internacional, procesal, penal, mercantil. ¿Sí? Porque evidentemente no hacemos lo mismo. Parece que entre una clase de mercantil y esto hay algunas diferencias. Ya, pero ¿cuáles? ¿En qué se diferencia? Esto es una introducción al punto 1.3. ¿Sí? Ahora pasaremos al 1.3.1. ¿En qué se diferencia la filosofía del derecho o el tipo de discurso de la filosofía del derecho con aquel de un civilista, penalista, administrativista? Eso es lo que vamos a ver en el punto 1.3.1. Y es que mirar, lejos de ser una cuestión fácil, es bastante controvertida cuál sea la diferencia entre lo que hace un penalista y lo que hago yo. ¿Sí? Vamos a ver al menos dos respuestas o dos conjuntos de respuestas. Según una primera respuesta, entre el discurso de la filosofía del derecho y el discurso de la ciencia jurídica se daría una relación de metalenguaje a lenguaje objeto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que
la filosofía del derecho no sería otra cosa más que el estudio del lenguaje de la ciencia jurídica. Toda la filosofía del derecho quedaría resumida o reducida, más bien habría que decir, al estudio de las operaciones que hacen vuestros profesores de civil, administrativo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Alguien ve algún problema con esto? Toda la filosofía del derecho es análisis lógico-lingüístico del discurso de la ciencia jurídica. Cucú, cantaba la rana, cucú. Hombre, para empezar es contrario a todo lo que llevamos visto hasta ahora, básicamente. ¿Por qué? Porque si decimos que toda la filosofía del derecho es análisis lógico-lingüístico de los enunciados de la ciencia jurídica, entonces lo que pasa es que hemos convertido toda la filosofía del derecho en la disciplina que se dedica a analizar los enunciados de la ciencia jurídica, es decir, la teoría de la ciencia jurídica. Y esto suena mal. Suena mal porque en el capítulo, en el apartado anterior, lo que hemos visto es que dentro de la filosofía del derecho parecerían convivir un gran número de subdisciplinas. Además, la mayoría de filósofos del derecho se dedican únicamente a hacer análisis lógico-lingüístico de los enunciados de la ciencia jurídica. No, la mayoría no se dedica a eso. Y entonces, ¿y si en realidad esto fuese una tesis normativa? Es decir, ¿y si es una buena idea que la ciencia jurídica, que la filosofía del derecho se dedique única y exclusivamente a analizar el discurso de la ciencia jurídica? Porque razones hay. Claro que hay razones. Mirad, durante al menos la primera mitad del siglo XX fue muy popular, o fueron muy populares, las tesis del positivismo lógico o neopositivismo, neoempirismo. Se puede llamar de diferentes maneras o tiene diferentes nombres. Aquí, ¿quiénes estarían? Estarían autores como Carnap o Otto Neurath y algunos otros. Mirad, la idea inicial de estos autores, que no eran filósofos de formación, o no todos, la mayoría de ellos eran economistas, matemáticos, gente que se dedicaba a alguna disciplina científica y que da 2 pasos para atrás, mira al costado y dice, oye, ¿qué es esto que están haciendo en filosofía? Y entonces miran a las facultades de filosofía y se dan cuenta de que en esa época, en las facultades de filosofía se están ocupando de preguntas como ¿qué es el ser? ¿Cuál es la función del ser humano? Y cosas por el estilo. Por ejemplo, Heidegger, la pregunta central en la obra de Heidegger, de Martin Heidegger, por algunos considerado el filósofo del derecho más importante del siglo XX, no del derecho, el filósofo más importante del siglo XX es ¿qué es el ser? La respuesta de Heidegger es que el ser es algo, el Sein, es algo que sientes a través de los pelos. Lo que pensaban Neurath, Carnap y compañía es que eso eran gilipolleces.
dicho así en términos técnicos, que eran discursos completamente vacíos, sin ningún tipo de respaldo en ningún conocimiento científico claro o empírico, y que eran, pues eso, grandes elucubraciones mentales sin ningún tipo de respaldo, y que era para cazar incautos, para cazar a pardillos y que se quedasen enganchados, pues casi como si fuese un discurso religioso. Dice, la diferencia entre religión y ese tipo de filosofía es ninguna. ¿Qué era lo que proponían estos autores? Estos autores tenían al menos dos tesis claras. Primero, la del no objetivismo ético. Sobre la ética se pueden decir muchas cosas, pero lo que no tiene sentido es que tratemos de indicar no objetivismo ético. Lo que no tiene sentido es que tratemos de explicar qué es justo y qué es injusto. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de preferencias, gustos. Helado de vainilla o helado de chocolate, como el otro día me dijeron, la mezcla de los dos, pero poco más. En última instancia, una cuestión de preferencias. Y dos, animados por las tesis del bueno de Ludwig Wittgenstein, estos autores, Ludwig Wittgenstein, W-I-T-T, y luego el resto te lo completa Google para buscarlo. Lo que sostenía, ojo, el primer Wittgenstein. Dentro de la obra de Wittgenstein se suele distinguir entre dos periodos. En un primer periodo, lo que hace Wittgenstein es prestarle especial atención al lenguaje científico. ¿Sí? Te dice Wittgenstein, mira, hacer filosofía no quiere decir otra cosa más que hacer un análisis lógico, lingüístico de los enunciados, de las cosas que se dicen. Pero claro, dentro de los tipos de enunciados hay muchos, tenemos muchos tipos de discursos. Y decía Wittgenstein, bueno, es que el lenguaje habitual, el lenguaje natural, es un lenguaje que está plagado de imperfecciones, básicamente porque es brutalmente impreciso, es ambiguo. Es un lenguaje, en este sentido, poco interesante para estudiar. Lo que tenemos que hacer es estudiar el lenguaje más riguroso que tengamos disponible, el lenguaje de las disciplinas científicas. El segundo Wittgenstein, por el contrario, da un giro y dice, no, lo que tenemos que hacer precisamente es estudiar los lenguajes naturales, y de ahí salen otras corrientes filosóficas. Pero para el positivismo lógico lo que nos interesa es el primer Wittgenstein, un Wittgenstein muy pendiente de la lógica, es decir, análisis, o de la filosofía, análisis lógico-lingüístico de las mates, de la física, de este tipo de cosas, ¿sí? Y claro, cuando Carnap, Neurath y compañía ven esto, dicen, aquí tenemos el pescado. ¿Qué es hacer filosofía? Hacer filosofía no es decir que está bien y que está mal, es estudiar los lenguajes científicos. Y claro, en este sentido, no sé si vosotros sabéis, y vosotras, que existe, claro, la filosofía del derecho, porque aquí estamos, pero existe una filosofía de las mates, una filosofía de la lógica, una filosofía de la economía, que ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es estudiar el tipo de enunciados de los especialistas que se dedican a eso. Yo aluciné cuando una vez me fui de vacaciones a un sitio y enganché un libro que se llamaba La invención de los conceptos y dije, vamos a ver qué dice este hombre, era un filósofo puro. Y me encontré con un simpático libro que era sobre los conceptos en física. Y a lo que se dedicaba era analizar sobre todo cómo se forjó el concepto de tiempo y cómo cambió con la entrada de la ley de la relatividad de Einstein. Antes de Einstein,
el tiempo era una medida absoluta, ¿sí? Los segundos pasan. Después de la ley de la relatividad, no me acuerdo si la general o la especial, esto cambia. El tiempo es una variable dependiente de la velocidad y la masa. Coño, ¿y cómo empezamos a contar ahora el tiempo? Bueno, a esto es a lo que se dedica un filósofo de la física, a dar cuenta de este tipo de cosas, ¿sí? ¿Y qué es lo que te dicen? Bueno, pues lo que hay que hacer es dedicarse a este tipo de cosas, a el análisis del discurso científico. De hecho, nos vuelve a aparecer el bueno de Giovanni Tarello, que era muy listo, pero tenía muy mala leche, muy mala leche. Hola, pasa si quieres, no hay ningún problema. Tarello lo que propuso es: cerremos las facultades de filosofía. Si allí lo único que se hace es vender humo. Esto yo se lo he oído a profesores de filosofía de aquí, de la facultad de filosofía de aquí. Dicen, hay que cerrar la facultad de filosofía. Allí no se aprende nada. Son pajas mentales. ¿Y qué era lo que decía Tarello como alternativa? Cerramos la facultad de filosofía, pero abrimos un departamento de filosofía en cada facultad. Es decir, la facultad de arquitectura va a tener un departamento de filosofía de la arquitectura, de filosofía de periodismo en periodismo, filosofía de las mates, filosofía de la física. Te dice, ahí sí vale, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Ahí lo que estás haciendo es dar cuenta del tipo de operaciones que están implicadas cuando se describe un determinado objeto de estudio. Dice, y eso es importante. ¿Por qué? Porque evita cometer ciertos problemas a la hora de conocer el mundo físico, a la hora de hacer un edificio, a la hora de todo, porque es análisis lógico-lingüístico, ¿sí? Claro, en este sentido, para Tarello o autores como Riccardo Guastini, que lo tenéis entre vuestros materiales, tiene perfecto sentido decir que la filosofía del derecho es únicamente teoría de la ciencia jurídica, porque están defendiendo los postulados del positivismo lógico. El discurso moral carece de sentido, es expresión de gustos, placeres, y lo único que importa es el lenguaje científico. ¿Cuál es el lenguaje científico que tenemos en el ámbito del derecho? Pues desde luego no es seguro el del legislador. El discurso del legislador no es científico. Lo que puede ser científico es el discurso de la ciencia jurídica. Así que hacer filosofía del derecho es hacer análisis lógico-lingüístico de lo que hace la ciencia jurídica. Vuestros profes de mates, de financiero, de penal, de civil, etcétera, etcétera, etcétera. Dice esto, la filosofía solo puede consistir en esto. Aquí, ojo, que lo que se está haciendo es, si os fijáis, hacer equivalentes filosofía y teoría. Los están usando como intercambiables, ¿sí? ¿Es esto posible o plausible? Bueno, si uno sostiene este tipo de cosas, ¿sí? Cuela. Ahora bien, por mucho que esto lo hayan sostenido Tarello, Guastini y tenga sólidas bases en el neoempirismo lógico o positivismo lógico, también tiene sus problemas. A ver, el primer problema evidente es que tiene que ver, si queréis, con la primera tesis del positivismo lógico. Yo no me voy a posicionar aquí como un objetivista lógico, como un objetivista moral, perdón, o un objetivista ético. Pero vamos a ver, una cosa es no sostener que existen valores cuya corrección moral es independiente de las preferencias de cualquier sujeto, y otra muy distinta es decir que todo discurso que tenga que ver acerca de lo bueno o de lo justo, que tenga que ver con lo bueno o con lo justo, sea un discurso como el discurso acerca de la preferencia por los sabores. A ver. Normalmente, cuando discutimos sobre cuestiones prácticas, como mañana que discutimos sobre si los jueces deben poder valorar otras circunstancias diferentes a aquellas expresamente previstas en la ley, ahí
parece que no es un diálogo de besugos, no es un diálogo de sordos. Parece que estamos discutiendo de algo. Y si estamos discutiendo de algo, entonces no es meramente una cuestión de gustos. Al menos somos capaces de identificar ciertas tesis como implausibles o ilógicas. No os digo ya alcanzar los valores morales correctos y la iluminación. No, nada de iluminación. O al menos no en mi caso. Pero joder, sí soy capaz de darme cuenta de que hay tesis que no son razonables y otras que al menos pasan ese filtro. No os digo que sean correctas, al menos pasan algún tipo de filtro. ¿Sí? Tesis del exterminio irrazonables. Tesis del no exterminio al menos razonables. ¿Sí? No digo que tengamos la capacidad de descubrir verdades morales, pero sí al menos de eliminar errores morales. ¿Sí? Bueno, esta es la primera crítica. Cuidado que dentro del discurso práctico, o mejor dicho, que dentro de la filosofía, y en concreto de la filosofía del derecho, tenemos la filosofía o teoría de la justicia, 1, 2, 3, y según esto, no tendría sentido ese discurso. Por esto, por el no objetivismo ético. Pero lo cierto es que sí, que discutimos de cosas y nos entendemos, y no es simplemente bunga bunga, no es el que más grite. ¿Sí? O al menos somos capaces de distinguir entre casos en los que la gente se dedica a gritar y gritar más fuerte a casos donde hay un discurso racional. ¿Eso era una pregunta? Primer problema. Esta tesis, esta primera forma, esta primera imagen de la teoría del derecho, ¿qué es lo que hace? Expulsa del ámbito de la filosofía del derecho a las teorías de la justicia. 1, 2, 3. Ahí arriba. ¿Vale? Al punto 1, 2, 3. Y esto es poco plausible. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que discutimos acerca de qué es lo justo que parecen discusiones racionales. No hace falta que, digamos, hemos abrazado la iluminación o hemos alcanzado la iluminación, pero por lo menos sabemos que no estamos diciendo tonterías o que estamos discutiendo de helado de chocolate, helado de vainilla. ¿Sí? Segundo problema de esta tesis, de esta que me equipara toda la filosofía del derecho a la teoría de la ciencia jurídica. Olvidémonos de la sociología, la dejamos aparte. Pero, ¿qué pasa con la teoría general del derecho? Porque, claro, si esta tesis me está diciendo toda filosofía del derecho es una teoría del discurso científico, un análisis lógico-lingüístico del discurso científico, la teoría general del derecho dijimos que era la disciplina que sí inicialmente o teóricamente, según el propio Bobbio, se dedica a determinar qué es el derecho. Pero para eso no se sirve de los enunciados de los profes de civil, administrativo, o cuando se dedica a ver cómo se resuelven antinomias, o qué es una norma de competencia, o qué es un derecho subjetivo. No en todas esas ocasiones, no siempre pasamos por el discurso de la ciencia jurídica. En realidad hay muchas veces que vamos directamente al discurso del legislador, o vamos al discurso judicial. Así que hay al menos una parte de que sería la teoría general del derecho, que no es análisis lógico-lingüístico de los enunciados de la ciencia jurídica, sino que tomamos en cuenta otras cosas, estudiamos también otras cosas. Así que esta equiparación no es muy plausible. No es muy plausible porque es que en los hechos los filósofos del derecho hacemos otras cosas que parecen plausibles. Hacemos, primer punto, teoría de la justicia, y segundo punto, hacemos teoría general del derecho, en el que analizamos directamente el derecho, sin pasar por el discurso de la ciencia jurídica. Vamos bien, nos hemos perdido, me queréis matar, solo un poco. ¿Puedes repetir un poco? ¿Pero qué parte? De la teoría general del derecho. Venga, vamos. Estamos en el punto 131, ¿vale? Estamos viendo imágenes o formas de filosofía del derecho o de teoría del derecho. Estamos viendo la primera tesis. La primera tesis
lo que te hace es decirte, hacer filosofía es lo mismo que hacer teoría. ¿Por qué? Porque hay mucho discurso llamado así filosófico que no sirve para nada. Lo único que tiene sentido es hacer teoría. ¿Y hacer teoría qué es? Hacer teoría es hacer análisis lógico-lingüístico del discurso científico. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Y tienen sus razones en el positivismo lógico, en el primer Wittgenstein. ¿Sí? Pero tenemos dos críticas. ¿Sí? La primera de ellas es que este tipo de discursos excluye a la teoría de la justicia. E insisto, cuando hablamos de justicia no estamos simplemente gritando uno más que otro. Hay algún tipo de racionalidad ahí metida. Segunda crítica. Cuidado, que si decimos que la filosofía del derecho equivale a la teoría de la ciencia jurídica, ¿sí? Si decimos esto, ¿dónde nos queda la teoría general del derecho? 1, 2, 1. Nosotros habíamos trazado una distinción entre 1, 2, 1 y 1, 2, 2, entre teoría general del derecho y teoría de la ciencia jurídica. La teoría general del derecho era aquella que se preguntaba acerca del concepto de derecho, pero no solo, que es una norma de competencia, que es un sistema jurídico. Este tipo de discurso es diferente del de la teoría de la ciencia jurídica, que se pregunta acerca de qué hacen vuestros profes, civil, administrativo, tributario. Pero si esto es así, entonces yo no puedo llevar a cabo esta reducción, no puedo decir que la filosofía del derecho es igual a la teoría de la ciencia jurídica, porque la filosofía del derecho también hace teoría general del derecho, que no es simplemente análisis lógico-lingüístico del discurso de vuestros profes de derecho. ¿Mejor? ¿Sí? Preguntas si tienes dudas. Aquí no me queda muy claro lo de la base científica. Nada más que valida lo que el análisis. Lo que estás diciendo, pregunto, ¿lo que estás diciendo es que no está claro que la ciencia jurídica sea científica? ¿Esto es lo que estás? No me queda claro a mí en qué radica. Eso lo vemos en el punto 133, el problema de la cientificidad. ¿Es realmente un discurso científico? Por el momento estamos presuponiendo que sí. Luego ya te digo yo que sí, yo creo que la semana que viene te voy a decir, bien lejos de ser un discurso científico. ¿Vale? Pero claro, desde este punto de vista sí funciona. Claro, porque ¿cuál es el único discurso que tenemos que estudia el derecho? Pues el de lo que conocemos como ciencia jurídica. ¿Sí? Más dudas. Me pagan sobre todo por resolver dudas. Vale. Hemos visto una primera imagen de la teoría del derecho. Vamos a ver una segunda imagen de la teoría del derecho. ¿Qué hora es? Uy, no, ¿me salta el descanso? Perdón, nos tomamos 10 minutos de pausa. Disculpad que se me ha ido completamente. Por si hay dudas. En este punto 131, lo que estamos haciendo es ver este punto de imágenes de teoría o filosofía del derecho. ¿Vale? ¿De qué va este punto? De tratar de establecer la diferencia entre filosofía del derecho y ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque no está claro a qué se dedica la filosofía del derecho. Hemos presentado una primera tesis o una primera imagen, aproximación, que es la diferencia cualitativa. ¿En qué sentido cualitativa?
que entre el discurso de la ciencia jurídica y aquel de la filosofía del derecho habría una relación de lenguaje, metalenguaje, lenguaje-objeto, metalenguaje. Toda la filosofía del derecho sería teoría de la ciencia jurídica y así sería únicamente la filosofía del derecho un metalenguaje respecto de lo que es la ciencia jurídica. Pero hay una segunda tesis que sostiene que la diferencia entre filosofía del derecho y ciencia jurídica no es una diferencia cualitativa, sino únicamente una diferencia de grado. ¿De grado de qué? ¿Cuál sería la magnitud? Pues las magnitudes serían generalidad y abstracción. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir lo que es esto? Llaves. Bueno, esta es una descripción en la que habéis dejado de lado muchos rasgos, muchas características de lado. No habéis hecho referencia a si las llaves eran de metal o no, si venían con separadores, si venían con argollas, con arandelas estas, si eran pesadas, ligeras. Cuando yo digo que algo es general o es abstracto, o por el contrario, concreto y particular, lo que estoy diciendo cuando digo que es abstracto y general es que se trata de una descripción. Una descripción que lo que hace es ignorar, dejar de lado, a propósito, aspectos que no se consideran relevantes. ¿Sí? Cuando digo que tengo una descripción muy general, bueno, es lo que... es lo que habéis hecho. Yo os enseño esto y me habéis dicho simplemente llaves. Podríais haber sido mucho más concretos, mucho más específicos. Y habéis considerado que lo único relevante es que eran objetos para, y mira que había otros, pero que eran únicamente objetos para abrir puertas. ¿Sí? Desde este punto de vista, la diferencia entre filosofía del derecho y ciencia jurídica sería que la filosofía del derecho sería el estudio con mayor grado de generalidad y abstracción de todo el ordenamiento. Es decir, que seríamos los que menos nos fijamos en los detalles específicos y vamos únicamente a unas pocas cuestiones relevantes. Los detalles no nos interesan, se podría decir. Y de hecho esto es muy común cuando empiezas a estudiar o empiezas a entender qué es la filosofía del derecho. Y es que la filosofía del derecho no se ocupa de los aspectos particulares de ningún concreto ordenamiento. Yo no estudio derecho español, ni italiano, ni francés, ni mexicano. Yo voy mirando a varios lados. Miro algunas cosas de derecho español, algunas cosas de derecho chileno, italiano, mexicano, alemán, inglés, por supuesto, gringo. Pero no me interesa la particularidad de cada uno, ¿no? Pero entonces, ¿en qué consiste? ¿En no fijarse en las particularidades? ¿Qué quiere decir que sea general o abstracto? Pues mirar, para esto tenemos al menos 5 posibilidades diferentes. Esta segunda aproximación puede ser declinada o puede ser
Sí, declinada o interpretada, si queréis, de 5 maneras diferentes. La primera de ellas es pensar que la filosofía del derecho es general en cuanto que es universal. ¿Qué quiere decir ahí que sea universal? Bueno, si algo es universal, es que es un rasgo presente en todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos. ¿Sí? Desde este punto de vista, la teoría o la filosofía del derecho sería general. ¿Por qué? Porque se va a estudiar cuáles son las características comunes de todos los ordenamientos jurídicos. Ya os digo, antes de que, para que no haya sensación de frustración, que vamos a ver las 5 alternativas y las 5 las vamos a rechazar, ¿vale? Para que nadie se lleve a desesperaciones posteriores. Esto tiene 2 problemas, o 3 si queréis, depende de cómo los queramos contar. El primero de ellos es, bueno, ¿y qué va a contar como derecho para ser objeto de la filosofía del derecho? Pues claro, puede contar como derecho el ordenamiento jurídico español, italiano, mexicano. ¿Y el ordenamiento chino del siglo VIII? ¿Y el, comillas, el derecho griego? El derecho griego era tan diferente del derecho de lo que entendemos hoy por derecho, que de hecho no lo llamamos derecho griego. De hecho, si nuestra forma de entender los ordenamientos jurídicos tiene algunas raíces confiables, es probablemente en el derecho romano. Y aún así, no podemos decir que el derecho romano sea derecho en el mismo sentido que lo usamos nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque estaba mezclado con la religión de manera tal que era prácticamente indistinguible en algunos aspectos. Y si por algo se caracterizan nuestros ordenamientos actuales es por separarse de. Bueno, superamos este problema. Pongamos que seleccionamos una serie de ordenamientos, ¿vale? Bueno, una segunda objeción que puede surgir, es decir, mira, es que entre todos estos ordenamientos no hay ninguna característica común, no hay características universales de todo el derecho. De hecho, algunos antropólogos, como Levi Strauss, se han preguntado si había alguna norma común a todos los ordenamientos. Y había una que era candidata a serlo, que es, no me sale ahora el nombre técnico, la prohibición de acostarte con tus hijos o con tus padres. ¿Cómo se llama eso que no me sale? Incesto. La prohibición del incesto. ¿Y qué va? Hay mogollón de civilizaciones que han permitido el incesto. O sea, el incesto ha sido algo... A ver, una de las tragedias griegas va precisamente sobre el incesto. No es que se lo hayan inventado así como una cosa, es decir, vamos a volvernos locos. Pero incluso aunque llegásemos a aceptar que hay algunas, y esta es la tercera crítica, incluso aunque llegásemos a aceptar que hay algunos ordenamientos con que tienen todos alguna característica en común, algunos autores como Joseph Ras han dicho, so what? ¿Por qué demonios querría yo estudiar las características comunes a todos los ordenamientos jurídicos? Dice, eso no sirve para nada. O sea, es muy poco interesante. Es tan poco que es extremadamente poco interesante. Dice Ras, si hacemos filosofía del derecho es para entender mejor qué es lo que hacen los otros y qué es lo que hacemos nosotros en relación con la práctica jurídica. No es para ver cuáles son las características universales de todos los ordenamientos. ¿A quién le importa eso? Lo que importa es que entendamos mejor qué es lo que estamos haciendo cuando actuamos como operadores jurídicos. Y para eso ir a ver los universales pues no tiene ningún sentido. Ninguno.
Así que el primero es mal candidato, o nuestra primera interpretación. Vayamos con la segunda, que es... ¿No os ha llamado la atención que en el programa lo de teoría general está entre comillas el término general? Y es que, claro, general... ¿Cómo interpretamos ese general? Bueno, para que no decir las dos cosas a la vez, vamos a cambiar general por abstracto. Bueno, ¿cómo sería un estudio lo más abstracto posible del derecho? Mirar, si aceptamos, que no todos los autores aceptan, pero si aceptamos que el derecho es un conjunto de normas, ojo que hay algunos autores que creen que es un conjunto de hechos o un conjunto de hechos y normas, pero nosotros de momento aquí nos vamos a quedar con que es un conjunto de normas. Si aceptamos que el derecho es un conjunto de normas, bueno, ¿cuál es la cosa más básica de una norma? ¿Cómo puedo yo liberarme de todo lo que es circunstancial de las normas para ir a aquello fundamental? Por ejemplo, las normas. Prohibido fumar en clase. Prohibido tirar la basura antes de las 8. Obligatorio pagar tus impuestos. Quien mate 15 años de cárcel. Todas estas cosas tienen una cosa en común. Esto tienen en común, esta estructura. Todas esas normas tienen la forma de un enunciado condicional. Si fumar, prohibido. Si no pagas los impuestos, te multamos. Si matas, 15 años de cárcel. Y así sucesivamente. Si quiero que mi estudio, o si quiero que la filosofía del derecho sea realmente general en el sentido abstracto, ahí lo tienes. ¿A qué se va a dedicar entonces la filosofía del derecho? A analizar cuál es la estructura lógica de las normas, y tiene sentido, tiene su importancia saber cuál es la estructura lógica de las normas. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis lo que es la lógica? Esta pregunta puede parecer un poco tonta, pero ¿alguna idea de qué sería la lógica? A ver, pongamos. Venga, sí. Si eres calvo, no te crece el pelo. Álvaro es calvo. A Álvaro no le crece el pelo. Bien. ¿A qué esto suena lógico? Claro, porque lo que tenemos es un razonamiento lógico aquí. Tenemos un enunciado condicional. Si P, entonces Q, la flechita es para el entonces. Si P, si eres calvo, flechita, entonces Q. ¿No te crece el pelo? Álvaro es calvo no es nada más que una especificación de P. Si alguien es calvo, Álvaro es calvo. Conclusión, Q, una especificación, a Álvaro no le crece el pelo. Claro, esto es la forma de un modus ponens. Es uno de los razonamientos o una de las formas de razonamiento lógico deductivo. Está súper bien. Y a partir de aquí, lo que podemos hacer es intuir o tratar de derivar qué es la lógica.
Pues mirar desde este punto de vista, la lógica no es nada más y nada menos que un conjunto de reglas que me permiten derivar la verdad de un enunciado. A Álvaro no le crece el pelo a partir de la verdad de otros dos enunciados. Si eres calvo no te crece el pelo y Álvaro es calvo. Claro, la lógica en este sentido nos es muy útil. Yo no necesito ir a ver si a Álvaro le crece el pelo. Si sé que Álvaro es calvo y que a los calvos no les crece el pelo, se acabó el problema. Estoy derivando la verdad de la conclusión a partir de ¿qué? De la verdad de las premisas. En este tipo de razonamiento, si las premisas son verdaderas, entonces necesariamente la conclusión es verdadera. La lógica es un instrumento para derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros. ¿Sí? Esto es una definición aceptable de lógica. Sí, pero ¿cómo se correlaciona exactamente? Por ejemplo, perfectamente lógico de decir que si en un país mexicano una mujer por ser infiel la condenan a pena de muerte lastimándola, entonces por el país en África pues lo es igual. ¿Cómo era tu nombre, por fin? Rafael. Rafa. Quiero decir, la lógica. Mira, Rafael, perfectamente, o al menos yo sí te estoy entendiendo, creo, espero. Vamos a ver, Rafael. Tú ponte que sí, efectivamente tenemos dos países africanos o de donde quieras en los que existe la lapidación de mujeres, ¿sí? Y nos dicen, tenemos dos mujeres que han sido infieles y que la pena por la infidelidad es la lapidación. A nosotros podemos evaluar esto desde un primer punto de vista que sería el de la filosofía de la justicia, el de la teoría de la justicia. Y diríamos, ascazo, nos parece fatal, lo que queráis, ¿vale? Lapidación caca. En esto estamos de acuerdo, lapidación mal. Bien. Pero desde un segundo punto de vista, si llega un juez y dice, quien mate o quien sea infiel será lapidado, esta mujer ha sido infiel, esta mujer debe ser lapidada, aquí parece que hay algún otro criterio de corrección, no te digo moral, sino un criterio de corrección lógica, que podemos evaluar de manera independiente. No te estoy diciendo que por el hecho de ser lógico lo tengamos que hacer. Dios me libre de decir eso. Lo único que te digo es que tenemos un criterio independiente, objetivo, que nos permite decir, bueno, ¿has razonado bien o has razonado mal? En este limitado sentido, de las premisas se seguía la conclusión, de la verdad de las premisas se seguía necesariamente la verdad de la conclusión. Porque aquí podemos, en vez de decir, si eres calvo, ponemos si infiel, lapidación. Álvaro, infiel. Álvaro, lapidación. Parece que la lógica, Rafael, nos sirve como un criterio independiente para averiguar un determinado sentido de corrección. Porque tú imagínate que la conclusión en vez de es Álvaro lapidación fuese Álvaro vacaciones pagadas. Le dices, ¿what? O simplemente Álvaro libre. Dirías, bueno, a lo mejor me parece muy bien esto, pero desde luego no se sigue de las premisas.
Sin embargo, hay un problema extra adicional, pero también extra, que es muy grande. Es un problemón. Porque acabo de definir la lógica como aquel conjunto de normas o aquella disciplina que se encarga de estudiar las normas según las cuales, a partir de la verdad de dos enunciados, yo puedo concluir la verdad de otro enunciado. A ver, para que no os la den con queso demasiado rápido. Si es infiel, entonces debe ser lapidado. ¿Este enunciado es verdadero o falso? Pero eso sería el enunciado que dijese: en este sitio si hay una norma según la cual si eres infiel, lapidación. Pero ahí no pone eso. Ahí lo que pone es: si infiel, lapidación. Recuérdame el nombre por fin. Gabriel. Y lo que ha dicho Gabriel por lo bajini es que eso es una norma. Si yo os digo, le digo a usted, cierre la puerta, y me contesta usted, falso. ¿What? ¿Cómo que falso? Las normas no son ni verdaderas ni falsas. Me puedes decir, eso es injusto porque yo, o si infiel lapidación, puedo decir, eso es injusto, eso es una mierda, me cago en todo lo que se menea, pero no puedo decir falso, porque falso, dices, ¿cómo que falso? Falso no tiene sentido. La reacción frente a una norma no es creer en su verdad o en su falsedad, porque no es ni verdadera ni falsa. Es algo que dirige el comportamiento, no lo describe, lo dirige, pretende orientarte. Problemita que no vamos a resolver ni siquiera a ver ninguna posible respuesta. Si yo digo que la lógica es el conjunto de reglas que nos sirven para predicar la verdad de un enunciado a partir de la verdad de otros dos enunciados, ¿es esto verdad? No es ni verdadero ni falso, ni uno ni lo otro. Pero si es así, y he dicho que la lógica se aplica a los enunciados capaces de ser verdaderos o falsos, entonces aquí no puedo aplicar la lógica. ¿A que nos suena guay decir, no pongamos un caso tan trágico, si aparcas en doble fila, multa de 100 euros? Has aparcado en doble fila, multa de 100 euros. ¿A que suena lógico? Bueno, pues pese a sonar lógico, tenemos un problema. Tenemos un problema porque las reglas de la lógica no se aplican a las normas. O no parece que se puedan aplicar a las normas. De hecho, hay un profesor en esta casa que se acaba de terminar de jubilar, acaba de terminar el periodo de mérito, que ha sostenido que aunque esto suena muy lógico, ahí no hay lógica. Habrá otra cosa, pero lógica no. Ahí no hay un razonamiento de tipo lógico, porque los razonamientos de tipo lógico solo los puedes hacer con enunciados descriptivos, no con algo que te dice cierra la puerta, serás sanción y cosas por el estilo. Hay autores que sí admiten que existe una lógica entre las normas, y a eso lo llaman lógica deóntica. Mirar, en el mundo hay expertos en lógica deóntica. Se lo he puesto muy grande. Lógica deóntica. Me caben, en las que yo conozca, me caben contando con los dedos de las dos manos. O sea, no conozco más de 6, 7 expertos en lógica deóntica. Gente que realmente sabe un montón de estas cosas. Pero esto ya es indicativo de algo.
primero que la mayoría de los filósofos del derecho no nos dedicamos a hacer lógica deóntica. Yo algo sé de lógica deóntica. Ya os digo yo que la inmensa mayoría de profesores de filosofía del derecho de lógica flojean, pero por todos lados. Y mira que yo flojeo, pero vamos, hay gente que ni lo mínimo. Así que decir que la filosofía del derecho es general en el sentido de abstracta porque se dedica al estudio con mayor grado de abstracción, que sería aquel que nos ofrece la lógica de normas, la lógica deóntica, pues ya os digo yo que eso lo hacen no más de 10 personas que conozca. Y conozco muchos filósofos del derecho, a montones, a patadas. Así que esta tesis me temo que es un poquito reductiva, o bastante reductiva. Tenemos más opciones. C. ¿Y si interpretamos general como estructural? Claro, esto se basa en la idea kantiana de distinguir la forma de la materia, lo que es sustantivo de lo que es meramente casual, ¿sí? Claro, lo importante sería lo estructural. Pero mirar, si yo digo que lo importante es lo estructural, en el derecho, o aquello que de lo que se ocuparía la filosofía del derecho sería de aquello de carácter estructural, ya os estoy haciendo un poquito de trampa. ¿Cuál es la estructura del derecho? A ver, si hablo de estructuras, estoy hablando de edificios, de cosas así. Así que lo de estructura del derecho, en última instancia, es una metáfora. Y las metáforas, dentro del ámbito del conocimiento, son peligrosas y útiles al mismo tiempo. ¿Son útiles por qué? Pues por la misma cosa que son útiles en poesía. ¿Por qué es útil una metáfora en poesía? Porque sugiere cosas. Y claro, precisamente son muy útiles en ese ámbito, por eso, porque no te dicen, te sugieren muchas cosas. Pero claro, cuando estamos en el ámbito de la filosofía o en el ámbito de la ciencia, claro, las metáforas sugieren, pero cuidado que son metáforas. Hay que transformar el sentido, porque evidentemente no es que existan unos palotes en el derecho que digamos, estos son los pilares, las vigas y las trabas, o las vigas y las, ¿cómo se llaman las otras? Que no me sale. Bueno, las traviesas, bueno, se pueden llamar de varias maneras, o se llaman de varias maneras. Claro, si nosotros tenemos que traducir esta metáfora al ámbito jurídico, pues bueno, a ver, en casi todas las asignaturas de derecho que habéis dado, en casi todas, en administrativo, en tributario, en internacional, en constitucional, me juego el pescuezo de que al principio, el principio del curso, en civil 1, os han dicho, y las fuentes del derecho son... ¿Por qué te lo cuentan el primer día? Porque al decirte cuáles son las fuentes del derecho, te dicen cuáles son la cosa más importante, de dónde sale el resto de normas. Claro, esto tiene sentido. Los principios. Bueno, como los principios es otra de las opciones. Pero claro, si pienso en las estructuras, podría pensar en que son las cosas más importantes a partir de las cuales puedo construir todo lo demás. Y claro, aquí la noción de fuente o de principio general se nos viene a la cabeza. Pero mucho ojo, que aquí os he vuelto a hacer trampas. Si yo os digo la estructura del ordenamiento jurídico y digo, no, eso es una metáfora, y os digo las fuentes del ordenamiento jurídico. ¿Habéis visto alguna vez una fuente del ordenamiento jurídico? Un sitio del que brota el derecho como brota el agua. Y es que de nuevo estamos frente a otra metáfora, también jodida y complicada. El tema de las fuentes del derecho, dice un profesor de aquí al lado, Josep Aguiló,
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, que es un tema al mismo tiempo muy sencillo o muy difícil. ¿Por qué muy sencillo o muy difícil? Pues mirar, dice, los filósofos del derecho no se han ocupado desde hace tiempo de la idea de fuentes porque o bien es muy sencillo, coges el Código Civil o la Constitución y dices, las fuentes del derecho son tal, tal, tal y tal. Algo más, problema resuelto. Y claro, esto es la forma de responder fácil de la pregunta. Pero es que hay una mucho más complicada y mucho más jodida. Y es cómo se crea el derecho. O cuáles son los actos que hacen que surja derecho. Y ahí la cosa se pone un poco más complicada. De hecho, lo que nosotros vamos a aceptar como noción de fuente es acto o hecho creador de normas jurídicas. Y alguien podría decirme, muy bien, pero eso son lo que dice la Constitución. ¿Y dar un golpe de Estado crea derecho? ¿Y la costumbre en qué sentido es fuente? ¿En qué sentido ese hecho crea derecho? ¿No será que es el reconocimiento de ese hecho lo que crea el derecho? Complicadito, complicadito. Nosotros no nos vamos a ocupar de esto aquí. Lo que sí voy a recordaros es que precisamente vuestros profes de civil, de administrativo, de internacional, de constitucional o de tributario, el primer día de clase os dijeron, las fuentes del derecho administrativo son, dos puntos, las fuentes del derecho según el Código Civil son, y claro, yo no me dedico a eso. Eso lo hace la ciencia jurídica o dogmática jurídica. Yo no estudio el sistema de fuentes. Como mucho me puedo ocupar de la noción misma de fuente. O puedo estudiar una fuente en abstracto. Por ejemplo, el concepto de ley. En realidad lo estudian más los constitucionalistas. Pero sí el concepto de costumbre. Hay grandes estudios desde el ámbito de la filosofía del derecho acerca de qué es la costumbre y qué es lo que constituye la costumbre. Pero yo no me ocupo de las fuentes en particular. ¿Cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español o del italiano? Ni papa. Así que la idea de filosofía del derecho como estudio estructural del derecho tampoco cuela mucho. Hay una cuarta opción que consiste en considerar que la filosofía del derecho, al ser general y abstracta, lo que hace no es ir a buscar las características comunes en todos los ordenamientos, sino que trata de buscar instituciones comunes en los ordenamientos para compararlas. Por ejemplo, hay grandes estudios sobre, mira, de derecho comparado respecto del funcionamiento de los precedentes judiciales. Hay un libro que se llama Interpreting Precedents de los 90, sí, en el que estudiosos de varios lugares del mundo y tal, por supuesto europeos, esos son los lugares del mundo, y gringos, más, creo que había algún canadiense o sudafricano, bueno, todos muy blanquitos, desde luego, se dedicaron a ver cuáles eran, cómo estaba regulado el precedente en diferentes ordenamientos jurídicos. ¿Sí? ¿Es esto lo que hacemos los filósofos del derecho? Mira que en aquella ocasión eran en su mayoría filósofos del derecho. ¿Es esto lo que hacemos? Pues mira, la verdad es que no nos dedicamos a ir comparando ordenamientos de uno a otro. No lo hacemos. De hecho, hay veces que conocemos
demasiado poco sobre nuestros propios ordenamientos como para ir a comparar instituciones de uno y otro. No. Mirad, nosotros, los filósofos del derecho y filósofas del derecho, lo que podemos hacer es ver algunos rasgos comunes entre diferentes ordenamientos, pero no con ese nivel de concreción. Por ejemplo, los civilistas se dedican a ver cómo está regulado algún determinado tipo de contrato o la noción misma de propiedad en diferentes ordenamientos. ¿Sí? Y lo que pasa es que eso lo hacen los civilistas o los constitucionalistas o los procesalistas, pero no nosotros. En algunos lugares, como Italia o Alemania, esto se lleva a cabo en cátedras independientes. Hay cátedras no de filosofía del derecho, sino de derecho comparado, donde tiene, pues eso, gente que se dedica a esto, a estudiar la misma institución en diferentes ordenamientos, sacando diferencias. Y esto es útil, que puedes ver a través de las diferencias y similitudes, puedes tratar de ver cómo mejorar tus propias instituciones, tus propias normas. ¿Sí? Pero no es esto lo que hacemos los filósofos del derecho. Os cuento la quinta y última, y con eso os dejo tranquilos, que voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. En penal, el primer día que os dieron penal, llegó el profesor, abrió el Código Penal y empezó a explicaros el Código Penal desde la primera página. ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No, que no os acordáis o que no hizo eso? ¿Qué hizo? Los aspectos más abstractos y algunas ¿Los aspectos más? más abstractos dentro del Código Penal para aprender a interpretarlo. ¿Dentro del Código Penal? ¿Estaban dentro del Código Penal? Mira, de las primeras cosas que te explican en penal, aparte de las funciones de la pena, ¿y qué es un delito? Repite un poquito más alto. Acción típica, culpable, antijurídica y punible. Vale. ¿Sabéis dónde pone esto en el Código Penal? Mirad, esto se lo inventan en el siglo XIX unos profesores de derecho alemán, de derecho penal, que dicen, para que algo cuente como delito tiene que ser acción típica, culpable, antijurídica, punible. Pero esto no es leer el Código Penal. Esto es algo que está antes del Código Penal, ¿sí? Lo mismo sucede en tributario. Si no el segundo día, hay un momento que te dicen, ¿y qué es un tributo? Un tributo es un hecho imponible generador de un deber económico hacia el Estado. ¿Dónde lo pone eso? ¿En la Ley General Tributaria? ¿Ahí no lo pone? ¿Qué coño? Eso es una elaboración, de nuevo, del siglo XIX a caballo, entre Alemania e Italia, donde se crean dos escuelas donde nace el derecho tributario como disciplina. Con los civilistas no os digo, porque ahí hay que remontarse a Roma. Claro, los que se inventan la teoría del contrato son 2 milenios para atrás. ¿Qué es esto? Mirad, esto es lo que se conocen como teorías generales de una parte del ordenamiento. Y mirar, estas teorías son súper útiles a nivel didáctico y no solo a nivel didáctico para explicar una parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? Pero ¿es esto lo que hacemos los filósofos del derecho? Mirar, yo y algunos otros colegas pensamos que la mayoría de la filosofía del derecho se ha alejado demasiado del conocimiento sobre el derecho positivo, ¿sí? Y pensamos que la filosofía del derecho debería acercarse un poquito más a estas teorías generales de una parte del ordenamiento. Pero lo cierto es que la mayoría de la filosofía del derecho no se dedica a hacer estas cosas. No, van un nivel más alto de abstracción. ¿Qué es entonces la filosofía del derecho? ¿En qué consiste hacer filosofía del derecho? Pues la conclusión o
desenlace de la trama os la cuento mañana por la mañana.